Man, it's a hot like 7 inches when you would be sad. I heard you whisper the words you meant everywhere, but you stay so cool. My Mona Kitty, my Spanish Harlem Mona Lisa. You're my reason for reason to step in my groove. And if you said this life ain't good enough, I will give my world to lift you up. I could change my life to better suit your mood. Cause you're so smooth, and it's just like the ocean under the moon. It's the same as the emotion that I get from you. You got the kind of loving that can be so smooth. Yeah. Give me your heart, make it real. Oh, talking about it. I'll tell you one thing. If you and me, it'd be a crash. In every breath, in every word, I have your name and it's calling me out from the bottom. You hear my rhythm on your radio. You feel the turning of the world, so soft and slow, it's turning me around and around. And if you said this life ain't good, I would give my world to lift you up. I could change my life to better suit your mood. Cause you're so smooth, and it's just like the ocean under the moon. It's the same as the emotion that I get from you. You got the kind of loving that can be so smooth. Yeah. Give me your heart, make it real, or else forget about it. Oh. Juguemos un rato a que los fantasmas existen. Si alguna vez, por ejemplo, fueron seres queridos por alguien, uno se podría preguntar ¿por qué no dan miedo? Y es muy simple, porque esa persona, ese ente, no está donde debería estar, y eso nos descoloca. Y nos descoloca porque entendemos que esa persona querida, extrañada, a veces odiada, pertenece al pasado y nada tiene que hacer en este presente. Y lamentablemente también es la misma regla que hay con los fantasmas del pasado. Esos que tienen a veces la maldita costumbre de aparecer sin avisar. Y no digo de esos que extrañamos profundamente, seres que vamos a amar toda la vida y que nos acompañaron toda la vida y nos dejamos de ver, sino esas personas que vuelven sin que nadie las llame y que
de alguna manera se sienten con derecho de hacer de cuenta que el tiempo no pasó. A ver, quizás hoy, mientras conocemos, y es la idea, algunas historias de fantasmas famosos del mundo, de la Argentina, quizás sea una buena oportunidad para exorcizar los nuestros y mandarlos a donde debieran estar. So many dreams are made of these, who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something, some of them want to use. Buenas noches a todos. Some of them want to get used. Some of them want to be who had a mind to disagree. Travel the world and the seven seas. Everybody is looking for something. Something want to you, yeah. Some of them want to get you like you. Some of them want to get you. Some of them want to be Bienvenidos a todos los que están entrando en Instagram, en Facebook Live. Bienvenidos a todos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos. Esto que ya se hizo una costumbre de los viernes a la noche. A ver, habían pedido historias de fantasmas la semana pasada y hoy va a haber varias historias de fantasmas famosos que se atribuyen. Yo de entrada quiero avisar que yo no creo en estas cosas, ¿no? No soy de creer. Uno siempre tiene la esperanza de que los que se van y uno amó están cerca, ¿no? Y prefiero pensar que es así, no hace falta andar arrastrando cadenas por los pasillos ni gritando "bu", ¿no? Pero es cierto que las historias de fantasmas, sobre todo fantasmas famosos, algunos de la literatura, otros que pertenecen a la historia popular, son muy atrayentes, ¿no? Y para arrancar con todos, alguna vez he contado alguna historia de este autor que, no voy a negar, es uno de los escritores que más admiro. Me refiero al irlandés Oscar Wilde, ¿no? Y entre tantos
libros que hizo, el retrato de Dorian Gray, la importancia de llamarse Ernesto. Está también, obviamente, uno de los fantasmas más famosos de la literatura, que es el fantasma de Canterville, ¿no? Y es justamente a este al que le voy a dedicar la primera de las historias de hoy, porque es casi un Gasparín, ¿no? El fantasma de Canterville. Es un fantasma amigable. Van a ver que es hasta casi ridículo como fantasma. Y nos puede ayudar a reflexionar aparte en otras cosas de la vida, ¿no? A ver, ¿cómo comienza esta historia? Comienza cuando un señor que llamaba Hiram Otis, que era ministro de los Estados Unidos, llega a Gran Bretaña y compra el castillo de Canterville. ¿Okay? Cuando Lord Canterville lo vende, se lo vende a Hiram Otis, le advierte una cosa, me dice, mira, buenísimo que me compres la casa, pero nobleza obliga, te tengo que contar algo. Y lo que te tengo que contar es que, bueno, a ver, hay un fantasma dentro del castillo que rompe las bolas bastante seguido, ¿no? Es decir, la verdad nos jodió bastante la vida, ¿no? Yo te lo aviso, ¿no? Por si te arrepentís, de alguna manera. Le cuenta que asustó a su tía abuela, que eso le produjo, por ejemplo, la muerte repentina de esa mujer. Y Aira Notis le dice, mira, yo la verdad no creo en estas cosas, y si llegara a ser cierto, la verdad que a mí me importa poco. ¿No? Ahora me importa poco, puedo lidiar con eso tranquilamente, ¿no? ¿Cómo estaba compuesta la familia Otis? Esta que compra el castillo de Lord Canterville. Era su hermosa mujer, que era Lucrecia Tompam, su hijo mayor, que era Washington, y Virginia, la hija adolescente muy hermosa, de solo 15 años, y dos gemelos más chiquitos, bastante revoltosos. Es decir, que era el padre de familia Otis, la mujer Lucrecia, el hijo mayor Washington, Virginia, la hija adolescente, y dos gemelos más chiquitos. Quien los recibe en ese castillo de Canterville es la señora Umey, que es el ama de llaves del lugar, y que cuando le empieza a mostrar la casa, hace notar justamente la esposa, en Leonor, una mancha de sangre que vio en el medio de uno de los ambientes, había una mancha de sangre. Y dice, bueno, mirá, les pido una cosa, la mancha de sangre no la toquen, pertenece esa sangre a Leonor de Canterville, que fue asesinada por su esposo, por Simón de Canterville, en 1574. ¿No? Y la señora Otis le dice, mirá, yo no voy a estar viviendo acá con una mancha de sangre en el medio ahí de uno de los ambientes. Y dijo, le pido por favor que la limpie. Le dice, mire, la verdad que es imposible limpiarla, ¿no? No se puede borrar. Usted la borra y el otro día está. Así que es medio al pedo limpiarla, ¿no? Y la señora Otis dice, no, límpieme esa mancha de sangre, no voy a estar caminando y viendo una mancha de sangre ahí en el medio, ¿no? La señora Otis dice, mire, yo tengo un quitamancha buenísimo que es Pinkerton y que con ese quitamanchas vamos a solucionar este problema, ¿no? Frotan la mancha de sangre y desaparece totalmente. La mujer dice, ve que desaparece, ¿no? Pero al poco de frotar, la mancha de sangre vuelve a aparecer, cosa que hizo desmayar a la ama de llaves, ¿no? Y sobre todo la ama de llaves por las represalias que podía tener del fantasma porque quisieron borrar esa sangre, ¿no? Cada vez que la borraban, a la mañana volvía a aparecer, ¿no? Y una noche se da el primer encuentro, ¿no? El señor Otis escucha ruidos en el pasillo a mitad de la noche, ¿no?
eran los típicos ruidos de los fantasmas, ¿no? Pasos y cadenas. Y el señor Otis sale al pasillo y lo logra ver al fantasma de Canterville. Él lo describe como un señor anciano de cabellos largos, grises hasta los hombros, con ropa muy anticuada, casi andrajoso de alguna manera, ojos como fuego, dice, y en sus pies y sus manos llevaba unas cadenas. ¿No? ¿Qué hace el señor Otis cuando lo ve? Entra a su habitación para salir un ratito después, para encontrarse otra vez con el fantasma, pero esta vez lleva el señor Otis, el dueño de casa, un frasco de engrasante, ¿no? Y le dice al fantasma, mira, loco, yo quiero dormir, ¿por qué no le pasás el engrasante a las cadenas? ¿Ok? Y así no hace ruido y podemos dormir y te deja de romper las bolas. ¿Entendés? Tomá el engrasante, limpiá las cadenas, y dejarlo dormir, ¿ok? Y el tipo se va. En ese momento entran en escena los mellizos, los más chiquititos, los revoltosos, y cuando ven al fantasma, en vez de enojarse, en vez de asustarse, en vez de salir corriendo por irse a llorar, agarran las almohadas y le empiezan a tirar el almohadonazo al fantasma, ¿no? Lo hacen huir corriendo hasta una habitación muy alejada donde el fantasma se encierra. Y el fantasma empieza a pensar, escúchame, mierda, a ver, nunca me pasó una cosa así. Yo cuando asustaba a alguien salía corriendo. Ahora este boludo viene y me ofrece el engrasante para la cadena para que no haga ruido y los dos pibes eso me tiran al almohadonazo. Es decir, él siente que como fantasma no está cumpliendo la función y le están faltando el respeto, ¿no? Él dice, yo tengo una trayectoria larga asustando gente. No puedo creer que me esté pasando una cosa así. Entonces, lo mínimo que se le ocurre es seguir manteniendo la mancha de sangre para joderle la vida, diciendo, me faltaste el respeto, bueno, la mancha de sangre no va a desaparecer. La segunda aparición fue cuando escucha el fantasma que la familia Otis sale corriendo porque escuchan un gran ruido que provenía de la sala. Y al llegar a la sala, la familia corriendo diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué se cayó? Encuentran al fantasma en el suelo, agarrándose la rodilla derecha y una armadura en el piso, ¿no? Claro, le habían cambiado las cosas de lugar y se había llevado por delante el fantasma la armadura y estaba recontra caliente porque se había pegado un porrazo el fantasma. ¿Y qué ganó? Que la familia lo ve al fantasma en el piso, agarrándose la rodilla, y estallan todos en una carcajada absoluta, como diciendo, mirá el tarado se tragó la armadura, y ahí se da cuenta que ya el tipo cada vez le da menos resultado esto de asustar a los que entran en ese castillo para que se vayan. Y en ese momento, la señora Otis se acerca al fantasma, que lo ve medio molesto, y le dice, ¿usted se siente mal? Mire, yo tengo un frasquito de una cosa que es para la indigestión, que está buenísimo, que te va a hacer sentir mejor, ¿no? El fantasma ve que no tienen miedo los tipos estos, que se le cagan de la risa. Entonces planifica una siguiente aparición y pone una fecha. Bueno, el 17 de agosto vuelvo a aparecer para asustar a estas familias y se va. Y empieza a buscar para ese día, se va preparando, en el guardarropas algo apropiado, ¿no? Para la ocasión, ¿no? Y al ir por el pasillo, ¿no? Buscando una ropa adecuada, encuentra en el pasillo a otro fantasma, y al ver al otro fantasma, él se asusta y sale corriendo, por lo cual, de repente para y piensa y dice, para, acá hay otro más. ¿Por qué no me uno con mi colega y entre los dos a ver si logramos asustar a esta familia, ¿no? Y cuando vuelve para tratar de hablar con el fantasma y unirse,
¿no?, contra la familia, se da cuenta que no era un fantasma, era una calabaza con cara temible que habían armado los gemelos, estos terribles, para asustar al fantasma, por lo cual encima lo habían engañado. Ahí el fantasma dijo, bueno, ya está, me perdieron totalmente el respeto, por lo cual se transforma en un fantasma literalmente que ya andaba en pantufla por la casa, le importaba un carajo de todo, ya no hace ruido porque usa el producto que le recomendó el señor Otis para las cadenas. Y una noche descubre el fantasma este de Canterville una puerta entreabierta. Era una puerta entreabierta, es medio una tentación para cualquiera, incluso también hay que decirlo, hasta para un fantasma, ¿no? Y en el momento que la abre, recibe un baldazo por parte de los mellizos que lo estaban esperando del otro lado de la puerta, ¿no? Así, el fantasma dice, bueno, listo, eso también ganaste, no voy a hacer más expediciones nocturnas, y el fantasma decide esconderse, y toda la familia piensa que le ganaron al fantasma, que el fantasma desapareció, que se había ido, ¿no? Pero en realidad, y acá esto es uno de los primeros datos interesantes, el fantasma no se había ido, el fantasma estaba escondido y triste porque se dio cuenta de que no podía de ninguna manera cumplir con su única tarea, que era asustar a la gente. Solo una sola persona de toda la familia, una sola persona, no lo había tratado mal. Una sola. Que era Virginia, la bella Virginia, esta adolescente, ¿no? Y el fantasma empieza a soñar con Virginia. Y uno ve cómo Oscar Wilde va transformando ese personaje tenebroso, terrible, en un personaje enamorado, ¿no? Enamorado y sabiendo que era muy difícil ser correspondido, ¿no? Una tarde, mientras Virginia paseaba con su novio a caballo, a Virginia se le desgarra el vestido, ¿no? Y cuando vuelve a cambiarse, pasa por la sala de los tapices y ve en un rincón al fantasma triste. Ella se acerca, le pregunta qué le pasa. Y el fantasma, por primera vez en sus siglos de asustar gente, tiene un ataque de sinceridad y le dice que está triste porque él debe agitar las cadenas, asustar a la gente, porque es a ese momento la única razón de su existencia. Y es cuando Virginia se da cuenta que es el fantasma de esa persona que había asesinado a su mujer, por la cual estaba la mancha de sangre. Y ella le recrimina que era una vez, él fue un asesino que había matado a su esposa, y él, la contestación fue, ella nunca me cocinaba bien, se muestra como una persona totalmente sin escrúpulos. Y ahí también le confiesa que en realidad le había robado las pinturitas a Virginia y que con eso pintaba la mancha de sangre todas las noches, porque cada vez conseguir sangre se vuelve más difícil. También le dice que hace 300 años que no duerme, que no se anima a hacerlo y que solamente a veces consigue dormir en el pequeño bosque que hay cerca del castillo, que lo llaman el bosque de la muerte. Y en un momento el fantasma le dice a Virginia, ¿no? Morir, ¿no? Qué hermoso sería morir en serio, ¿no? Desaparecer. Solo podría así, dice, descansar en paz. Y solo podría descansar en paz, le confiesa el fantasma, si alguien alguna vez llora por mí.
Y en ese momento el fantasma hace abrir un pasadizo, la pared, y le invita a Virginia a acompañarla a ese lugar. Es muy loco lo que hace Oscar Wilde en esta parte del libro, porque el fantasma de Canterville y Virginia desaparecen toda una noche completa. La buscan a ella, la familia, desesperados, y al otro día Virginia reaparece con un cofre en las manos, y eran unas joyas que el fantasma le había regalado. Y que Virginia cuenta que estuvo con él y que tiene algo para mostrarles. Y agarra a la familia, lo lleva a ese pasadizo donde había estado con el fantasma, hasta que encuentran un esqueleto encadenado en la pared. Y ahí se dieron cuenta que la historia del fantasma estaba mal contada, que él había sido una víctima y que él había muerto encadenado, ¿no? Y la familia Otis, conmovida por esta historia, deciden enterrar ese esqueleto con toda la pompa. Virginia llora profundamente por el fantasma en ese entierro, dando a entender que algo más pasó esa noche donde ella desapareció. Y nadie se atreve a pedirle a Virginia que devuelva las joyas a la familia Canterville por temor a alguna represalia del fantasma, ¿no? Claro, cuando termina la ceremonia, el novio de Virginia le pregunta qué pasó esa noche con el fantasma. Y ella le contesta que ese va a ser su secreto y que ni siquiera a sus propios hijos se lo iba a decir, ¿no? Una historia hermosa que me hizo pensar mucho en estos fantasmas, ¿no? Y esa imperiosa necesidad que tienen de no ser olvidados. Y eso es algo que nos pasa mucho también a nosotros. Esta necesidad que tenemos a veces cuando desaparecemos de la vida de alguien, esa situación de no ser olvidados. Por ejemplo, ustedes van caminando por la calle y de repente se encuentran con una persona que amaron en el pasado y que hace años que no ven. Y de repente se encuentran. Uy, qué tanto tiempo, ¿cómo andás? Les habrá pasado. Y está la pregunta típica, ¿cómo estás? Y generalmente la respuesta es una respuesta de forma. Y la respuesta es, bien, estoy bien. Más de uno en el foro interno empieza a pensar, a ver un cachito, ¿cómo mierda vas a estar bien si no estás conmigo? ¿Entendés? Estarías bien si habrías terminado conmigo, no podés estar bien. Si yo no estoy en tu vida, ¿cómo vas a estar bien? Porque hay una parte egoísta en nosotros que en el foro interno dice, no queremos ser olvidados tampoco. No queremos ser olvidados. Todos tenemos nuestros fantasmas del pasado, que no se resignan a desaparecer, o por lo menos no quieren desaparecer de nuestra memoria, ¿no? E insisto, no estoy hablando de la gente que amamos siempre, que consideramos importante en nuestra vida a pesar de los años que pasan, sino de esos que vuelven sin que los llamen. ¿Está? Y sacando todo lo metafísico anterior, los fantasmas del pasado tienden a tener malas costumbres. Las malas costumbres pueden ser, por ejemplo, reaparecen, porque tienen una puntería del carajo, reaparecen en el peor de los momentos. ¿Ok? Vos estás bien, que está todo bárbaro, y el fantasma del pasado te toca el timbre. Hijos de puta. Es decir, ¿qué necesidad había de arruinar este maravilloso momento? Porque por algo perteneces a mi pasado. No sos de las personas que siempre extrañé precisamente. Aparecen con una puntería increíble en el peor de los momentos, ¿no?
aunque siempre es el peor de los momentos para reencontrar a esa persona, generalmente uno está bien, ¿no? Y ni hablar si nosotros estamos bajoneados y nos agarra con la guardia baja, ¿no? También tienen esa obsesión, los fantasmas del pasado, de no dejar de ser ni amados ni olvidados. Por lo cual, cuando sienten que pasó el tiempo suficiente y temen que el otro ya se está olvidando, necesitan reaparecer con un gesto, casi vigilante en nuestra vida. Y lo que es peor de todo eso, cuando aparecen después de un montón de tiempo, se sienten con todos los derechos del mundo como si nunca se hubieran ido. Mierda. Aparecen, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Edu? ¿Todo bien? ¿Tomamos unos mates? Y vos decís, escuchame una cosa. Desapareciste 5 años y ahora aparecés como si nada hubiera pasado. Porque capaz que la otra persona no se acuerda por qué pertenece a nuestro pasado. Y vos capaz que te acordás muy bien. Suelen ser, en algún punto, esos fantasmas del pasado, cosas sin resolver, ¿no? Quizás no desaparecieron porque sufren del hechizo del fantasma de Canterville, ¿no? Que la única forma de desaparecer es llorar por ellos. Es una forma de enterrarlos. Y quizás hay personas en nuestra vida que no hemos llorado lo suficiente. Por eso, gente, hoy vamos por los fantasmas del pasado, mientras contamos historias de fantasmas famosos. Vamos por todas aquellas cosas que han superado de alguna manera las barreras del olvido. Bienvenidos a todos los que están entrando en Instagram, en Facebook Live. Hermoso tema de Muse, no sé si conocen esta banda, increíble banda inglesa. Resistencia de Muse. Un poco de música viene muy bien. Safe tonight, and I'll be out of sight. Oh, will I welcome tumbling down? Will they find our hiding place? Is this our last embrace? Or will the world start caving in? It could be wrong, but it should be right. It could be wrong, let our hearts unite. It could be wrong, how we did it wrong. It could be wrong, this is out of control. It could be wrong, it could never last. It could be wrong, nothing really to fast. It could be wrong, but it could be right. It could be wrong, love is our resistance. The keep us apart and they won't stop breaking us down.
just to see you smile. You will press your lungs, you wake the thoughtless. We can't hide the truth inside. Could be wrong, but it shouldn't be right. It could be wrong, so let our hearts ignite. It could be wrong, are we digging the hole? It could be wrong, this is out of control. It could be wrong, it can never last. It could be wrong, nothing makes it fast. It could be wrong, but it can't be right. It could be wrong, love is our resistance. Keep us apart, they won't stop breaking us down. Gran banda Muse. Bueno, hay muchos mensajes para leer. Sí, hay casi todos están medio, por lo que veo, están muy de acuerdo, ¿no? Es terrible la cantidad que dicen, aparecen para que no los olvidemos. Totalmente, ¿no? Todo ego, ¿no? Todo ego, ¿no? Sí, sí. Dice Alfredo, si habremos cantado El fantasma de Canterville de pendejo, ¿te acordás? Totalmente, gran tema de Charlie, ¿no? En homenaje a Oscar Wilde. Inclusive hay muchos que no sabían que El fantasma de Canterville está inspirado en ese cuento, ¿no? Una maravilla increíble. Bueno, bienvenidos a todos los que están, un montón que están entrando por Facebook Live. Sandra, Alejandro Fraga, querido, Liz Viola, Sandra Nievas, Aireana, Sandra, Eli, Claudia, Alejandro Salinas, querido, ¿cómo te va? Excelente histrionismo, dicen, bueno, todos los que están entrando, Silvina, María Vázquez, bueno, son un montón. Te queda muy bien el color negro, gracias, querida. Dice Claudia, por ejemplo, ¿no? Si no lográs convivir con los fantasmas del pasado, opacan o destruyen tu presente en todos sus roles en la vida. Si vienen realmente terriblemente son bastante destructivos, en algunos aspectos lo son. Bienvenidos a todos que vienen, bienvenidos queridos colegas, algún colega de Chile, acá también que está también, Guillermo Basile, también gran periodista, todos los que están entrando por todos lados, ¿no? Gracias por estar a todos, ¿no? Bueno, les cuento también que hay una cuenta de Spotify, si quieren escuchar mucha de la música que pasamos, Expulsados del Paraíso en Spotify, pueden entrar, sumarse a la cuenta y escuchar, hay como 15 horas de música, no sé, ¿no? Dice Más Diosa, ¿qué pasaría si enfrentamos esos fantasmas como lo hizo la familia Otis? Sí, y bueno, sería genial, ¿no? Plantarse frente a los fantasmas del pasado, ¿no? Y repito, no tiene nada que ver con la gente que amamos desde siempre, que hemos extrañado. No, aquellas que aparecen incómodamente en nuestra vida, ¿no? Y hay muchas cosas que nos pueden hacer pensar en todo lo de hoy. Tengo muchas historias. Yo estoy mirando, tengo un machete pegado en el reflector con todas las historias de fantasma que tengo para hoy, y la verdad que no sé por cuál empezar, porque son todas buenas. Algunas son conocidas, otras quizás no tanto. Hay una escena armada con fantasmas de Buenos Aires, ¿ok? Algunos fantasmas de Buenos Aires, casas que dicen tradicionalmente, ¿no? De Buenos Aires, y hay también alguna leyenda argentina también por ahí. Bienvenido todos, ahora Lore. Acá dice Alfredo, Alejandro Salinas está por Facebook Live. Acá Alfredo está, Alejandro Salinas también, gente de mi adolescencia, ¿no? Guille dice,
También están las historias de los muertos o fantasmas revividos, que se dice que no tienen los mismos sentimientos al revivirlos, ¿no? Hay un montón de leyendas que tienen que ver. La verdad que me costó mucho sacar y dejar un par, que digamos, estas están buenas, ¿no? A ver, para ir pensando, ¿no? Muchos son los motivos por los cuales los fantasmas del pasado nos vienen a visitar, ¿no? Y hay una cosa que es concreta, ¿no? Se puede resumir quizás todos los elementos en uno solo, que es nosotros dejamos en ellos una huella inexorable. Y a veces esa huella no es buena, ¿no? Nosotros tenemos medio parte de culpa de por qué mierda esa gente, que ahora no sé por qué mierda, hay como, vieron que hay palabras que se ponen como de moda, ¿no? Y una de las palabras de moda que se puso es tóxico, ¿no? Tóxico. Yo insisto en este viejo proverbio popular, tóxica la lavandina, ¿no? Donald Trump no lo sabía eso, ¿no? Pero es tóxica para tomar la lavandina, no sirve para el coronavirus, tomar la lavandina. Digo, no, porque lo dijo un presidente como Donald Trump. Tóxica la lavandina, ese tipo es un hijo de puta que viene a romperte las bolas en un momento que vos tenés la vida orientada hacia otro lado, ¿no? Los fantasmas del pasado tienen esa mala costumbre de aparecer y aparecer así, ¿no? Pero en algún punto nosotros dejamos como una huella en ellos y hay que ver qué tipo de huella, porque también a veces tenemos que ponernos a pensar si no dejamos una banda de rencor también ahí en alguna macana que nos mandamos, ¿no? Ya sea por amor o por odio, no, esas personas por alguna razón no nos olvidaron, ¿no? Alguna vez nos dijeron que Mambrú se fue a la guerra y no volvió ni para Año Nuevo ni para Navidad, y el hijo de puta volvió. Y uno dice, loco, no sé si te diste cuenta, yo no daba ni 5 centavos porque volvieras, y ahora acá estás, aparece el fantasma, y sabes que el lugar está ocupado. El lugar está ocupado. Pero siempre gira en esas cosas, cuando vuelve un fantasma en el pasado, gira en el mismo tema, gira en cosas que en algún punto no se resolvieron. Es como los fantasmas estos que dicen que andan pululando ahí con las cadenas y haciendo ruido, porque en algún punto dicen que no resolvieron algo de su vida, por eso están dando vueltas, ¿no? Insisto que yo esas cosas no las creo, no creo en los fantasmas, pero tomando ese ejemplo de lo que se cuenta, de alguna manera el fantasma del pasado tiene la misma característica. Hay elementos que en el medio no se resolvieron, ¿no? Y hay algo peor. Yo no sé si ustedes se pusieron a pensar que capaz que nosotros somos los fantasmas del pasado de la vida de alguien. Y lo digo con respeto, ¿no? Nosotros tenemos a veces esa actitud de querer llamar, stalkear a una persona que hace 1000 años que no vemos, a ver en qué anda. Insisto que esa palabra tóxica a mí no me va, ni en pedo me va. Insisto que hay un tema ahí que uno no lo tiene resuelto cuando hace una cosa así. Pero uno puede ser también el fantasma del pasado en la vida de alguien, ¿no? Y, y a veces hay otra cosa peor. Vieron que hay fantasmas del pasado que ni siquiera tienen ese poder, los hijos de puta. Es decir, ni siquiera necesitan de la presencia física para romperte la cola, ¿no? A veces es ordenar tu casa y encontrar una huevada de esa persona, o una notita, o algo que te regaló, y esas cosas hacen que te caguen literalmente el día, porque suelen estar atados a no gratos recuerdos de todo eso, ¿no? La mayoría de las veces yo creo que no hace falta la presencia física, aparecen de esa manera, ¿no? Y nos hace transportar a un tiempo que pareciera que ya pasó, nos llevan otra vez al recuerdo de ese lugar o
o de esa noche, ¿no? Un montón de comentarios, grande, querido colega chileno, Violeta dice, sí, muy directo totalmente, ¿no? Hay algunos que pueden ser gratos, ¿no? Es cierto, ¿no? Es cierto, los fantasmas del pasado vienen, ¿no? Como en puntillitas, en medio de la noche de nuestra puta vida, con el fin de alterar esa paz que hemos construido de alguna manera, ¿no? Por eso, la pregunta de esta noche, o las preguntas, yo voy a tirar dos que me parecen interesantes. Primero, obviamente, ¿cuáles son nuestros fantasmas del pasado? Y la segunda pregunta sería, a ver, ¿vienen solos o nosotros los convocamos? ¿Mm? Como para ir pensando. Les voy a regalar lo último de Evanescence. Gran banda. Evanescence sacó ahora un tema y grabaron el video en mitad de la cuarentena. Es decir, cada uno de los músicos de la banda filmó una parte del video en su propia casa y que lo terminaron de editar y lo presentaron hace unos días. Este es el hermoso tema de Evanescence, lo último de esta increíble banda. Wasting on you, waiting for miracle. I can't go back. Feels like we're frozen. Magali dice, fantasmas igual situaciones no resueltas. ¿Qué tal, Luis, querido? Clarito dice, mi ex, suele ser. Don't you believe we were the one? Nothing could change anymore. It's easy, you know, to believe we're broken everything. But here we are. No, my head, so I can't think anymore. But I still do. I don't need trust. I'm already 16. No, waiting on you. Waiting for miracles. I can't go back. Feel like we're frozen inside. I'm waiting on you. Just as we were built to go. This was a dream. This was a war. All of the last days of time. There's too much time for yourself. You become the enemy. Just look at us now. Trying to me, tries to stay true. I don't need trust. I'm already 16. No, waiting on you. Waiting for miracles. I can't go back. Feel like we're frozen inside. I'm waiting on you. Just pass me the pencil. Lo último de Evanescence, acá dice algo muy interesante, Guille, dice, parece clip de Radiohead. Sí, tiene acordes muy parecidos.
Más diosa dice, todavía después de 2 años encuentro por toda la casa carta de mi ex que dejó antes de irse. Qué mala suerte. Pero dice, nunca me dijo que estaban. Eso es una forma de quedarse, que hijo de puta. Perdón, pero es una forma de decir, la vas a ir encontrando de a poco y te vas a acordar de mí. Claudia dice, una canción, un perfume, un lugar, ¿no? Son algunas cosas que nos traen a los fantasmas del pasado. Charlie López, querido, gran camarógrafo y documentalista de Santa Fe, dice, los fantasmas dentro del viejo ropero, los recuerdos buenos y malos momentos, ¿no? Todo lo que están comentando. Vale dice, un fantasma, una mala decisión tomada y generalmente vuelve a la mente por culpa mía cuando me acuerdo, ¿no? Dicen, todos están, es todo un tema, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir contando algunas historias de fantasmas famosos. Esta escena va a terminar con un fantasma argentino, pero a ver, lo que dicen habitualmente, ¿no? Con esta historia de fantasmas famosos, que los fantasmas son como una especie de afirmación del mundo exterior, de ese mundo inalcanzable, para Platón era el mundo de las ideas. Ese mundo exterior de las imágenes que existen en el espíritu, ¿no? Y es para algunos una casi prueba cabal de la inmortalidad del alma, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia, en los libros canónicos, hablan de un espectro de una mujer que se llamaba Lilith. Quizás es uno de los fantasmas más antiguos que hay referencia, que se aparecía durante la noche. También habla la Biblia de fantasmas de machos cabríos, ¿no? Que danzaban en los bosques y aparecían aullando, ¿no? Algunas de estas supersticiones, por ejemplo, fueron tomadas por rabinos que hablaban de demonios y demás, ¿no? Y, por ejemplo, los rabinos dividían los fantasmas en espectros de la mañana y los espectros de la noche, ¿no? Y los de la noche, decían esos, eran indudablemente los más peligrosos porque sacaban al hombre del sueño, ¿no? Le interrumpían la siesta, ¿no? Con todo perdón de los santiagueños que estén en este momento presentes, ¿no? Después, por ejemplo, había un fantasma, voy a recordar bien el nombre, se llamaba Yapta, que daba muerte a los niños que no se lavaban las manos. Sería muy interesante en este momento que todo el mundo nos aconseja cosas así, ¿no? Flor dice, a ver, hay varias, ¿no? Mi teoría sobre los fantasmas son dos. La primera es que el alma se traslada al lugar donde fue feliz, por eso cuando tiran las cenizas se les indica a veces un lugar específico, y la segunda es que cuando sentimos que hay fantasmas en un lugar es porque tal vez quedaron cuentas pendientes por resolver de esa alma, ¿no? Lo que estamos hablando antes. A mí me gusta, lo dije alguna vez acá, no, pero me encanta esa historia. Hay un gran filósofo que es Demócrito. Demócrito había inventado lo que llamó el atomismo, lo conté una vez hace como un mes y pico atrás. Demócrito decía que las personas están compuestas por átomos. Nosotros somos un conjunto de átomos. Y cuando morimos, esos átomos se dispersan en el aire y se alojan en las personas amadas. Por eso las buenas personas no eran olvidadas, ¿no? Obviamente que el avance de la ciencia y todo eso tiró por tierra, ¿no? Esa teoría, pero qué hermoso sería que fuera cierto, ¿no? Qué hermoso sería que fuera cierto, ¿no? Entre todos los fantasmas, por ejemplo, los omajas, una gran tribu, creían que el alma del que muere asesinado
jamás pierde de vista a su asesino, por ejemplo. Entonces, hacían trasladar la choza, ¿no?, de esa persona asesinada lejos del resto, porque tenían miedo de que algún día volviera, si el asesino estaba dentro de la tribu, a cargarse las cuentas pendientes, ¿no? En China también hay un montón de cuentos de fantasmas. Yo tenía libros japoneses también, libros de los fantasmas. Yo tenía un montón de cosas que tuve que desechar porque la verdad que había un montón de cosas para contar hoy en la noche. Pero, por ejemplo, en China dicen que los fantasmas vuelven para atormentar a los culpables de su propia muerte, ¿no? Y que ellos creen que para vengarse de esas personas que le dieron muerte, tienen un permiso del cielo para poderlo hacer, ¿no? En la India, por ejemplo, creen que los fantasmas de los hombres malos entran en los animales más dañinos, por eso atacan a las personas. Pero hay quizás una de las leyendas más lindas, más hermosas, que tiene la Argentina con respecto a fantasmas, que es una imagen muy creíble, ¿no? Es muy linda, hay un montón de mensajes para ir leyendo, que es la historia de la Telecita. No sé si ustedes la conocen. Dicen hace mucho tiempo, en lo que hoy es Santiago del Estero, más exactamente en Tojona, en la costa saladina, vivía, dicen, una muy bella joven, ¿no?, que era hija de una familia muy acaudalada, y esta joven amaba profundamente la música, ¿no? Dice que cantaba muy lindo, que tenía una voz melodiosa, y era una bailarina realmente increíble, ¿no? Toda su vida estaba relacionada con la música, ¿no? Dicen que la Telecita solía internarse en el bosque, amaba profundamente la naturaleza, y dice que solía entenderse muy bien con la naturaleza, que le hablaba a los árboles y a las plantas, ¿no? El verdadero nombre de la Telecita era Teléfora Castillo, ¿no?, pero todo el mundo la conoce como la Telecita, ¿no? Dicen que todos los lugareños amaban profundamente a esa joven, que era muy bondadosa, era profundamente sencilla, no le gustaban ni le importaban para nada los bienes materiales. Decían, por ejemplo, que si alguien se enfermaba o tenía alguna urgencia, seguro que recurrían a la Telecita, y que ella trataba de solucionar con bastante facilidad casi cualquier situación, y si tenía que desprenderse de sus propias cosas para solucionar el problema del otro, lo hacía, ¿no? Nunca vacilaba en dar lo que tenía, ¿no? Dicen que siempre tenía un buen consejo a mano, que contribuía constantemente al bienestar de los campesinos, y que de alguna manera la retribución que tenían con la Telecita era un gran amor que tenían los campesinos por ella, y también la protegían mucho, ¿no? Pero claro, la vida de la Telecita iba a tener un giro inesperado, ¿no? Con el tiempo perdió a sus padres y ella queda en la más absoluta soledad. Y es entonces cuando ella decide que hay un montón de cosas que tiene que realmente no son demasiado importantes. Estoy hablando de cosas materiales, ¿no? Venía de una familia bastante acaudalada, y que en algún momento en esa soledad decidió empezar a regalar todo lo que tenía, ¿no? Voy a volver a conectar ahora Instagram porque se corta, vieron, cada una vez por hora, así que no se preocupen. Así seguimos con la historia de la Telecita, ¿no? Bueno, ahí estamos. Finalizamos. Perdona a los que están en Facebook Live, vamos a conectar a los de Instagram para que no se queden afuera de esta historia.
Bueno, bien, ahora los tenemos de vuelta. Bueno, y yo les contaba que ella cuando se queda sola, se queda absolutamente sola, empieza a regalar todo lo que tenía, es decir, no queda casi, no se queda con nada, no tiene ninguna posesión terrenal, regala todo lo que tenía la Telecita, ¿no? Ya para ese entonces la Telecita era una persona casi mágica. Le empiezan a atribuir milagros a ella, ¿no? Según cuentan, como le gustaba bailar, no había farra en donde la Telecita no iba a concurrir y boliche que no conociera. Ella estaba siempre presente, o con su canto o con la danza, ¿no? Siempre estaba ahí sola, siempre alegre y siempre al son de la música que ella se dejaba llevar, ¿no? Pero claro, fueron pasando los años y aquella jovencita se va convirtiendo en mujer, pero jamás dejó su pasión por la danza, ¿no? Y de repente un día la Telecita desaparece de todos los lugares que frecuenta. Y la verdad que casi todos los que conocían a la Telecita empiezan a pensar lo peor y lamentablemente no se equivocaron, ¿no? Fueron los vecinos a buscarla y la encontraron en su rancho totalmente quemada, el cuerpo de ella totalmente quemado. Lo que quedó como leyenda, dicen que el fervor propio de la Telecita que ella tenía por el baile había consumido su cuerpo hasta hacerlo arder mientras bailaba, ¿no? Y así fue como la historia de la Telecita, de Teléfora Castillo, fue pasando de boca en boca, casi como todas las leyendas, ¿no? Y llega a la actualidad. Inclusive hoy hay gente que se encomienda a ella, le ofrece un baile acompañado siempre, la forma de encomendarse a la Telecita y de regalarle algo es un baile donde haya bombo y violín, que era lo que a ella le gustaba, que ella te devuelve regalándote favores, cosas que realmente necesitas, y dicen que jamás en esas situaciones puede faltar el agua ardiente hervida con poleo, ¿no? Uno de los grandes personajes de las leyendas argentinas, ¿no? La Telecita. Y los Carabajal hicieron una gran versión de la Telecita, que estoy buscando en este momento. Vamos a ver si la encontramos. Acá está, sí, que es parte del disco Carabajalazo, donde todos los Carabajal se juntaron, liderados por Carlos Carabajal, que murió ya hace unos años, el pionero de los Carabajal, un genio, y tienen para mí la mejor versión de esta canción que homenajea a la Telecita. Consuelo a tu dolor en el baile. Por eso canto de Dios, no lleva tu corazón. Sabe que tu danzar es solo una ilusión. Necesita una vuelta, tu boquita se un poco sonador y quiero sentimental y seguito a recordar verdadera y así te verás bailando lo que cada amanecer como me tira la danza voy adentro a regresar.
perdido tras el monte o buscando el horizonte. Esa baile del querer, con su música llamó, y desnudo bajo el sol, la telecita llegó. Esperanza se perdió, quiere bailar y bailar, lleva su pecho un dolor, pero no sabe llorar. Recuerda sentir ruso como tiene mí, ha perdido tras el monte o buscando el horizonte. Pobre niña que borró su cuerpito calcinó, y en la noche de los tiempos todo el fuego. Así se verá pasando lo que hay cada amanecer, como una antigua alabanza muy adentro de tu ser. Qué genio los Carabajal, qué genio los Carabajal. Amo los Carabajal profundamente, ¿no? Qué linda la historia de la Telecita. Bailé muchas veces con esa canción, dice Violeta. Linda manera de vivir, pero triste final, dice Vale, ¿no? Bienvenido Guille también, todos. Hoy historias de fantasmas famosos, y la verdad que hay muchísimos. Estoy viendo en la lista, y la verdad es que hay tantos, ¿no? Que es increíble. Vamos a pasar, si les parece, porque hay unos cuantos, ¿no? De fantasmas famosos. Contamos uno de Argentina, vamos a contar algunos fantasmas famosos que hay en Inglaterra. Acá Vale dice, la Telecita lleva en el pecho un dolor, pero no sabe llorar, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso, ¿no? Dicen que uno de los lugares que concentra más fantasmas famosos, casi como un simposio de fantasmas, de alguna manera, es la Torre de Londres, ¿no? También ahí ajusticiaron a unos cuantos y pusieron la cabeza en las picas de la Torre de Londres, así que más de uno debe quedar caliente por ahí, ¿no? Es decir, esto es clarísimo, hicieron un desastre los ingleses en esa torre. Dicen que el más asiduo de los visitantes es el de Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII, que alguna vez contamos que tuvo 6 esposas, de las cuales se cargó la mitad de Enrique VIII. Él, recordarán que yo una vez conté que él se quería separar de Catalina de Aragón porque no le daba hijos y que yo, y bueno. Entonces le pidió al Papa que disuelva su matrimonio, así se podía casar con Ana Bolena. Y el Papa le dijo, yo no te puedo disolver el matrimonio, man. Si vos te casaste, ya está, no había divorcio en el 1500. Por lo cual, Enrique VIII se enoja con el Papa, separa la iglesia inglesa del papado y crea la iglesia anglicana, donde el papa de la iglesia anglicana es la reina, en este caso. La reina es la papisa de la iglesia de Inglaterra. En ese momento fue Enrique VIII, ¿no? Pero después Ana Bolena la va a justiciar, porque dice que no le dio una hija, no le dio un hijo, que después terminará siendo reina, y fue encarcelada y después ejecutada ella en la torre en mayo de 1536, ¿no? Dicen en el siglo XIX que un guardia de la torre de Londres notó en un momento una extraña luz en la capilla de San Peter, donde justamente Ana Bolena había sido encerrada, ¿no? Entonces el guardia se acercó y se asomó, ¿viste? A la capilla y dijo, ¿qué es esta luz? Y vio, dice, como una procesión de trajes isabelinos que subía lentamente en fila por la nave central y encabezado, una forma de decir encabezado, ¿no? Por una mujer que se parecía mucho a Ana Bolena, digo, porque le cortaron la cabeza a Ana Bolena, ¿no? Así que encabezado, perdón la palabra, no fue de mal gusto. Y después dice que los espectros se fueron esfumando y desaparecieron y dejaron a oscuras la capilla, ¿no? En 1864 llegaron a someter a un consejo de guerra a un centinela que se lo encontró durmiendo mientras estaba de guardia, algo que si alguno estuvo en la milicia sabe que eso es una situación casi imperdonable, ¿no? Y ¿cuál fue el descargo que hizo al guardia para decir, bueno, te explico por qué me quedé dormido? Hay excusa de todo tipo. Hay excusa de todo tipo. Dijo que una extraña figura blanca
había hecho caso omiso a sus advertencias de detenerse, ¿no? Y que era una mujer que debajo de su cofia blanca no tenía rostro, ¿no? Y que al querer atravesar la figura con su bayoneta, se produjo un fogonazo y él cayó desmayado en el piso. Y cuando él contó eso, dice que habían visto tantas veces a Ana Bolena en la torre que dijeron, ¿sabes qué? Man, inocente, te creemos todos, a ese nivel. Y quedó el registro del juicio que le hicieron al guardia, ¿no? Dice que siempre aparece en las vísperas de lo que fue su ejecución. Por ejemplo, a las 2 de la madrugada de febrero de 1915, un sargento que era William Nichols y uno de sus centinelas vieron, dice, a una mujer con un vestido color castaño que llevaba una gorguera en el cuello, ¿no? Caminó rápidamente hacia el Támesis y desapareció, dice, en un muro de piedra. Solo 5 horas más tarde debía ser justamente fusilado un espía en el patio de la torre, uno de los 11 que fueron ejecutados allí justamente en la Primera Guerra Mundial, y lo ejecutaron justamente en el paredón donde, dicen, el fantasma de Ana Bolena había desaparecido, ¿no? La última vez que hubo un registro de Ana Bolena, porque de repente desapareció, fue en 1933, cuando un centinela salió corriendo aterrorizado tras atacar una aparición que estaba descabezada, ¿no? Decían que esa había sido Ana Bolena, pero no era el único espectro que andaba jodiendo la torre de Londres. Dicen, por ejemplo, que había fantasmas de 2 nenes de muy corta edad que caminaban tomados de la mano, ¿no? Y dicen que eran los espectros de Edward y de Richard, los príncipes que fueron asesinados en la torre por orden de su tío. Así pudo acceder ese tío al trono. Y estamos hablando de ni más ni menos que de Ricardo III, ¿no? Un montón de historias que tienen que ver con la Torre de Londres. Mucha gente está escribiendo, ¿no? A uno dice, sí, se corta, ¿viste? Miren, ¿no? Dice, sí, bueno, Enrique VIII se cargó creo que a 3 de las 6 esposas, ¿no? Una cosa realmente increíble, ¿no? Dice, Gran Dolor dijo que su hija sería la más grande reina, Isabel, ¿no? Sí, fue una reina grande para Inglaterra, fue la reina pirata, hay que decirlo también, ¿no? A Isabel le decían la reina virgen. A las 2 caras, ¿no? Ahí, acá y acá. La reina virgen, decía. Todo el mundo sabía que de virgen no tenía una goma y que en realidad andaba con un par de corsarios. A uno de los corsarios de la corona eran sus amantes, ¿no? Blake era uno, ¿no? Por ejemplo, el principal, ¿no? Corsarios importantes de la corona, que ella los tenía como amantes, pero siempre ante los ojos del pueblo fue como la reina virgen, de alguna manera, ¿no? Una cosa así medio como extraña, ¿no? Y otra de las historias interesantes, y en este caso es la de un barco, esta quizás es más conocida, que es la llamada, la del holandés errante. No sé si ustedes conocen esa historia. Wagner inclusive hizo una ópera con respecto al holandés errante, ¿no? Dice que es como una especie de pacto demoníaco que tuvo un capitán de un barco en medio de una tormenta, que hizo un pacto con el demonio. Dice, si me sacás de esta tormenta, te voy a obedecer siempre, y parece que a partir de ahí todo el barco se transformó en muertos vivientes, ¿no? Como en fantasmas, ¿no? La leyenda tiene origen en el siglo XVII, en realidad, y cuenta que un bastante inescrupuloso holandés, un capitán, Henry Van Decken se llamaba este capitán, partió con su barco, sale desde Ámsterdam. La idea era hacer guita en las Indias Orientales, ¿no? Como se estiraba
en esa época, ¿no? Pero al pasar por el Cabo de Buena Esperanza, es decir, por Sudáfrica, que es el lugar, junto con el Cabo de Hornos, que más tempestades hay en el planeta, en esa época era el lugar terrible para pasar con barcos a vela, se desató una tormenta que le destrozó las velas y lo castigó varios días, es decir, que fue una tormenta realmente enorme, ¿no? Y acá empieza a confluir la historia y la mitología, ¿no? Dicen que el diablo se presentó ante el capitán y lo tentó a desafiar de alguna manera la voluntad de Dios y le dijo, yo voy a dirigir, le dice el demonio, ¿no? El barco hacia el centro de la tormenta, ¿no? Y el holandés le dijo, ¿qué? ¿Me querés probar? Acepto el desafío. Y dice que cayó sobre él una maldición terrible, una maldición de Dios, transformando tanto al capitán como a todo el resto de la tripulación en fantasmas, ¿no? Condenados a vagar por los mares hasta el día del juicio final, ¿no? Ahora, está bien, hasta ahí la leyenda. El problema es que el holandés errante, dicen, fue visto por gente muy importante, de las cuales uno no dudaría demasiado, ¿no? Uno de los más célebres es el príncipe Jorge de Inglaterra, que en ese momento tenía 16 años, y el 11 de julio de 1881, mientras era cadete de la Marina Real, más tarde se iba a convertir en el rey Jorge I, él contó cómo fue el encuentro con el holandés errante. Dice, esto es textual, del diario del rey Jorge. Dice, a las 4 de la mañana, el holandés errante cruza nuestra proa y emite una extraña luz fosforescente. En medio de esa luz se dibujan claramente los palos y las velas. Esto ahora a 180 metros de distancia y se ve cada vez con mayor claridad. Ha visto también desde el puente por el oficial de guardia y por el guardia marina del Alcázar, que ha sido enviado de inmediato a proa, pero al llegar no ha visto signo alguno de barco material ni en el horizonte. La noche, dice, es clara y el mar es calmo. Él lo pone en su diario, dice, pasó por delante nuestro. Cuando corrimos para la proa para verlo de más de cerca, había desaparecido en una noche totalmente calma y totalmente despejada, es decir, que no había nada que pueda entorpecer esa visibilidad, ¿no? Por ejemplo, en septiembre de 1942, 4 personas, dice, que descansaban en la azotea de su casa en Ciudad del Cabo, justamente en el Mar de las Tormentas, donde supuestamente cuando pasó hizo ese juramento, ¿no?, diabólico, vieron, dice estas personas, un viejo velero que navegaba hacia la bahía de Table, ¿no? Lo fueron siguiendo con la vista a este velero unos 15 minutos hasta que desapareció frente a la isla de Robben. Y cuando ellos describieron el velero, en 1942 estamos hablando, era idéntico a las apariciones del holandés errante, ¿no? Hay un montón de testigos que dicen haberlo visto. Por ejemplo, en 1939, mientras tomaban sol en una bahía al sudeste de Ciudad del Cabo, dice que un montón de gente vio cómo ese velero, que estaba destrozado y se destacaba como una especie de cálida neblina, y el barco atravesó la bahía con todas las velas desplegadas, a pesar de que no soplaba ni la mínima brisa, dice, hasta desvanecerse frente a la vista de la gente. Esta historia fue tan poderosa, les contaba, que hasta Wagner hizo una ópera sobre el holandés errante, ¿no? Bueno, hoy estamos hablando de los fantasmas del pasado. Los Piratas del Caribe dicen, bueno, que los Piratas del Caribe estuvo inspirada un poco en el holandés errante. Esto es la verdad, ¿no? Bien, dice, se corta mal, dice, sí, se está cortando mucho, está muy como saturado todo eso. Bueno, vamos a ver qué elegimos un poco de música. ¿Qué quieren? ¿Metal, rock, pop? Hay un poco de todo. Vamos con, este es un tema que me gusta profundamente, ¿no? Vamos a ver si le va a ustedes.
Excelente tema. Hoy, noche de fantasmas del pasado. ¿Tienen fantasmas del pasado que han reaparecido? See through this, see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Voy a cargar el tiempo. Look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer? How you see? The what you believe. 'Cause I'm only human after all. You're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problem. Some people not love. Some people think I can solve them. Lord heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie. And beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got a real problem. Some people not love. Some people think I'm so dumb. No heaven's above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, make mistakes. I'm only human, all it takes to put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm not gonna be on fire. Shut down, I need somewhere higher. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. Do what I can. I'm just a man. Do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Hermoso tema, ¿eh? Hermoso tema. A ver, estaba saltando la música. Bueno, a ver, hay varias historias. Yo les digo, sé que está saltando un poco Instagram, algunos se fueron pasando al Facebook Live, a Eduardo F. Martínez también, lo pueden hacer. A ver, hay varias historias. Yo siempre digo, Buenos Aires está llena de historias maravillosas, ¿no? Y yo digo, cuando salgamos de este puto encierro, yo les propongo, ¿no? Que sería un plan maravilloso hacer un recorrido, ¿no? Por grandes lugares de Buenos Aires. Y Buenos Aires está lleno de lugares maravillosos, realmente lugares maravillosos. Obviamente que yo ahora voy a contar algunas historias de fantasmas de Buenos Aires y demás, pero hay un par de lugares que a veces, o cúpulas, por ejemplo, que nosotros no levantamos la vista y nosotros vemos cómo los turistas se vuelven locos y sacan fotos, ¿no? Y decimos que nosotros pasamos 50 veces por ahí, no le damos ni pelota. Y Buenos Aires es una ciudad hermosa para recorrer, para caminar, para perderse, ¿no? La misteriosa Buenos Aires, y tal cual, tal cual. El primero de los lugares que voy a contar tiene que ver con un lugar que le llaman el Palacio de los Bichos. No sé si ustedes alguna vez lo escucharon nombrar. Es una casa que tiene unas gárgolas en la entrada, en Campana, exactamente 3220 en Villa del Parque, ¿no? Y es una especie de palacio que alguna vez
fue construido en 1910, y es una historia increíble esta, ¿no? Por el italiano Rafael Giordano, y la idea de construir ese palacio era que sea un regalo de bodas para su hija Lucía y su yerno, que era un gran músico, Ángel Lemos, ¿no? Y el matrimonio tuvo lugar inclusive en ese palacio, el lugar de la fiesta, y el matrimonio se hizo en ese lugar exactamente el 1 de abril de 1911. El palacio se construyó en un año, con unas gárgolas increíbles en la entrada, ¿no? Aún hoy está. Y bueno, hicieron una fiesta de la puta madre, una fiesta increíble, animada, llena de música, de baile, de alegría, todo muy lindo. Y esa noche de bodas, típico, los enamorados tenían que partir de luna de miel. Y todos los invitados vieron partir, ¿no? A los dos enamorados en un carruaje, y lo vieron desde la ventana del palacio, y todo el mundo despedía a esta pareja que se iba en su viaje de bodas, ¿no? Y apenas atraviesa el vehículo por las vías, un tren apareció de la nada y atropelló a la joven pareja frente a la mirada de todos los visitantes y su horrorizada familia, ¿no? De todos los invitados. Todos los invitados vieron con horror cómo el tren se llevaba a esta pareja, ¿no? Bueno, el padre de Lucía, el que había construido el palacio para ella, estaba tan desconsolado con la muerte de los dos, que hizo directamente cerrar el palacio. Nunca lo estrenaron, nunca fueron a vivir la pareja allí. Y es en ese momento cuando empieza la leyenda, ¿no? Algunos vecinos, por ejemplo, cuentan que a veces se escucha música adentro de este castillo cerrado, y se ve gente bailar en una casa abandonada, ¿no? Y ese misterio nunca pudo ser resuelto por nadie, y hubo muchos que trataron de investigar el caso, y dice también parte de la leyenda que todos los que se metieron ahí, pasar la noche, tratar de investigar, empezaron a encontrar como raras enfermedades y tuvieron que abandonar esa tarea, ¿no? Empezaron a sentirse mal mientras estaban ahí y se tuvieron que ir, ¿no? Si bien hoy las gárgolas desaparecieron, lamentablemente hay que decir que en la planta baja de la Casa de los Bichos hoy hay un spa, ¿no? Esas cosas de la vida, ¿no? Nosotros hemos destruido bastante la historia de Buenos Aires, en algún momento la hemos olvidado y perdimos algunos lugares realmente increíbles, ¿no? La otra es muy conocida también, la de la Boca, ¿no? La casa de la que llama la Torre del Fantasma, que esa casa está impecable, está bárbara, está habitada, ahora hay una artista plástica creo que vive ahí. Dicen que hay unos duendes maléficos en esa casa. Es en Almirante Brown, van a ver que es como una especie de ochava, es una diagonal en ese lugar, está toda esa esquina, está la torre que llaman del fantasma. Y la historia de ese edificio empieza en 1908 con María Luisa Aurnó, una rica descendiente de una familia de catalanes, que ¿qué hace? Dice, bueno, construye esa torre inmensa, ese edificio impresionante, casi rococó, con la idea de vivir ella ahí, y aparte subalquilar un montón de las habitaciones que había ahí, ¿no? Pero dice que la joven mujer, al sentirse tan feliz, ¿no? Por estar viviendo en ese lugar, le pidió, justamente cuando terminó de ver la casa, cuando la terminó, le pidió a Guillermo Álvarez, que fue el arquitecto, que si bien ella al principio no tenía mucho la idea de vivir ahí, dijo, ¿sabés qué? Me gustó tanto la casa que hiciste que
yo voy a agarrar una de las habitaciones y el resto la voy a alquilar, ¿no? Y se instala ahí, ¿no? Bueno, ¿qué hizo? Empezó a traer un mobiliario de la hostia, traído de Cataluña, pero de repente, después de ponerle tanta garra en construir el lugar, de amueblarlo y demás, un día dijo, me voy de acá. Decidió de irse de ese lugar. Dicen que la crítica que le hacían los vecinos a ella, ya se va porque los vecinos se quejaban todo el tiempo, dice que ella era muy ruidosa, ¿no? Que era muy ruidosa, entonces ella cansada de los vecinos se va, ¿no? ¿Y qué agarró? Digamos, ¿en qué quedó todo eso? Se retomó la idea original, diciendo, bueno, listo, se subalquila todos los espacios que habían ahí y empezaron a alquilarse para estudios, para talleres de artistas, algunas fueron residencias de departamentos, por ejemplo. Y entre los locatarios, entre los que entran a alquilar a esta torre del fantasma, estaba Clementine, que era una pintora que vivía en el último piso, en la última parte de la torre, porque el edificio es toda una ochava y arriba tiene como una especie de torre, como si fuera un castillo, ¿no? Y un día, una periodista llegó para entrevistarla a Clementine, sacó algunas fotos, pero cuando la periodista empieza a revelar las fotos, se da cuenta que aparecían unas imágenes de duendes medio como extraños que aparecían en las fotos, ¿no? Entonces dice, bueno, voy a volver a visitar a Clementine, dice la periodista, para avisarle lo que me salió en la foto, pero ya era muy tarde, porque Clementine, un poco después de la entrevista, donde ella la había visto totalmente normal, decidió ir hasta una ventana y tirarse. Y se suicida, ¿no? Ese motivo del suicidio fue siempre un misterio para muchos, ¿no? Alguna vez la posterior propietaria explicó que había pasado también por un acoso constante de unos duendes bastante ruidosos y maléficos, y ahí uno empieza a pensar si los ruidos que le achacaban a la primera no eran de ella, sino de los duendes estos que estaban haciendo quilombo siempre, y que ella pudo escapar del agobio al mudarse, pero Clementine no tuvo esa suerte y que, bueno, terminó Clementine tirándose por la ventana, ¿no? Dice la leyenda, cuenta que los duendes esos siguen estando en ese lugar, que hacen ruido todo el tiempo, que agitan cosas, y dicen que también hay un fantasma que pasea por el lugar, y algunos dicen que es el fantasma de Clementine, esta mujer que se había arrojado desde la torre, ¿no? Por ejemplo, otra historia, ¿no? Una trágica historia de amor, yo diría de amor y celos también, está en la iglesia de Santa Felicitas, que es otra de las grandes historias que tiene Buenos Aires, ¿no? A ver, es una historia que uno no puede escapar al rango de leyenda, porque tiene todos los ingredientes necesarios, ¿no? Una hermosa mujer, amor, tragedia, vos haces el combo perfecto para una gran leyenda, ¿no? Esto comienza en el barrio de Barracas, exactamente en la calle Isabel la Católica 520, donde se encuentra la iglesia de Santa Felicitas, ¿no? Obviamente que algunos deben conocer la historia, la iglesia de Santa Felicitas se llama así por Felicitas Guerrero, que tenía una belleza tan enorme que dicen que hasta su belleza para ella fue como una maldición, ¿no? A los 15 años contrajo ella matrimonio con un hombre que era 2 veces mayor, que era un célebre personaje de la ciudad de Buenos Aires, que era Martín de Álzaga, ¿no? 2 veces Felicitas quedó embarazada, las 2 veces perdió a sus hijos. El primer chico muere a los 6 años y el segundo nació directamente muerto, ¿no? Y a los 26 años, ella queda
viuda de Álzaga, sola y rica, ¿no? Y claro, era de una belleza tan impresionante, Felicitas, que era una belleza que no pasaba justamente, a ver, desapercibida de alguna manera, ¿no? Había un montón de pretendientes que la cortejaban. Finalmente, de todos los que remaron y remaron con Felicitas, hubo uno de ellos que decide responderle al amor de él, Enrique Ocampo, pero estas historias nunca terminan bien, ¿no? Dicen que otro pretendiente, que estaba totalmente loco de celos porque había elegido a Enrique Ocampo, la asesinó a la joven a balazos el 30 de enero de 1872, ¿no? Y los padres de Felicitas, devastados por su muerte, decidieron construir esa iglesia en honor a Felicitas en el mismo lugar donde Felicitas muere asesinada, ¿no? La iglesia se funda a finales de 1876, 4 años después de la muerte de su hija. Es una iglesia que todavía hoy pueden visitar, ¿no? Dicen, acá viene la parte de la leyenda, dicen que todos los 30 de enero, ¿no?, de cada año, el fantasma de Felicita aparece llorando y vestida de blanco, ¿no? También dicen que si atan por la noche, por ejemplo, un pañuelo en los barrotes de la iglesia, por la mañana lo van a encontrar mojado por las lágrimas de Felicita Guerrero, ¿no? O por lo menos de las lágrimas de su alma en pena, ¿no? Yo diría que habría que contemplar también la posibilidad que sea el rocío de la mañana, digo, ¿no? No es para pincharle ese globo, ¿no? Pero me parece que eso también. Y la última de las historias de Buenos Aires tiene que ver con la Casa de los Leones, ¿no? Montes de Oca 140, exactamente, está la Casa de los Leones, que era propiedad de Eustaquio Díaz Vélez, otra célebre familia bonaerense, ¿no? Díaz Vélez tenía como una rara fascinación por los leones, ¿no? Y no es que solamente por la fascinación puso las estatuas de los leones en la puerta. No, el loco criaba leones adentro de la mansión y andaban sueltos por el jardín los leones, ¿no? Y dicen que un día, mientras festejaban el compromiso de la hija de Díaz Vélez y su novio, uno de los leones atacó y mató al novio, ¿no? Y la verdad que la chica dicen que no pudo soportarlo y se termina suicidando, ¿no? Y por la enorme tristeza que tenía, Díaz Vélez decidió, obviamente, se deshizo de todos los leones, pero pidió que tallaran sus cabezas en piedra sobre las arcadas de la puerta de la mansión, ¿no? Y dicen que de vez en cuando aparece el fantasma de la joven pareja, ¿no? Donde alguna vez estuvieran, ¿no?, la jaula de los leones y aparecen caminando por allí, ¿no? Y queda tiempo para uno más, ¿no? Hay otra, no sé si alguno vive por Congreso y tiene la oportunidad de pasar por ahí, en Congreso. Después voy a leer todos los mensajes que están saliendo porque son un montón. Riobamba al 100. ¿Mm? Algunos la conocen como la Casa de la Palmera, en Rivadavia al 100, ¿no? Porque hay una enorme palmera en un muy chiquitito jardín, ¿no? Es decir, que es lo primero que prácticamente ves cuando ves la casa, ¿no? Y dicen que a principios del siglo XX, ahí vivían Catalina Espinosa de Garcerán, viuda de un médico, también conocido por toda la dedicación que le puso este médico a la epidemia de fiebre amarilla que hubo en 1872, que fue una cosa terrible que asoló Buenos Aires, mató un montón de la población, a tal punto que tuvieron que hacer el cementerio de la Chacarita, se funda en esa época para poder poner todos los cuerpos de la gente que murió con la fiebre amarilla en la época de Sarmiento, ¿no? Y dicen que la mujer vivía con sus 6 hijos, 5 varones que eran profesionales, y Elisa
que era una mujer muy devota, ¿no? Muy afecta a la religión. Y cuentan, dice que Elisa estaba bastante enojada con sus hermanos, porque los hermanos no eran tan devotos precisamente, ¿no? Eran bastante trasnochadores, eran mujeriegos los locos, y tenían una vida bastante disipada, ¿no? Y a medida que iban muriendo los hermanos de ella era la menor, ella iba clausurando las habitaciones donde ellos vivieron, hasta que quedó sola viviendo en el subsuelo, donde en 1992, no hace tanto, la encontraron muerta, ¿no? Y afirman, dice que el espíritu todavía de ella, de Elisa, sigue por ahí enojada, recontra caliente por el comportamiento de sus hermanos, ¿no? Historias de fantasmas de Buenos Aires, ¿no? Tremenda historia, dicen acá. Yo paso por ahí, dicen, yo también, yo pasaba mucho, ahora con esto que estamos todos encerrados, no podemos pasar un carajo, ¿no? Amo tu piano, dicen, ¿no? Bueno, algunos podrán recorrer, ¿no? Estos lugares, no, un montón de mensajes que voy a ir viendo, también en Facebook. Por ejemplo, todos los que se están uniendo también en Facebook Live, bienvenidos. Romina dice, La Dama de Blanco, La Puerta del Diablo, La Piedra Rodadora, historias y leyendas del pasado de nuestro pueblo en la región sur, rionegrina, increíbles. Romina, estaría buenísimo que un día las puedas contar. Hay un montón, vos recorres el país, a mí me gusta mucho viajar por la Argentina, y uno fue encontrando muchas historias, y le voy a contar algo que me pasó a mí. Yo no recuerdo si alguna vez lo conté acá, pero bueno, vamos a ver. Ya que estamos contando historias así, cosas raras. Bueno, uno de los curas villeros que está ahora acá, que es muy conocido, que es el Toto, ¿no? El Toto, que es un capo total, el Toto. Una vez yo haciendo un trabajo en Añatuya, ¿no? De ayuda más humanitaria y demás, me tocó de compañero en el trabajo a Toto. Yo alguna vez conté que alguna vez me perdí con él en el monte, ¿no? Y una vez, que la vez que me perdí en el monte, que me llevaron hasta la casa de Belisario Belizán, que está ahí donde se cruzaban todos los caminos que les había contado, que nos saca de estar perdidos en el medio del monte, tratando de llegar a ese rancho, no podíamos, íbamos por la huella y no podíamos llegar. Fue un nene de 10 años, más o menos, no tenía más. El nene se acercó y dijo, ¿dónde íbamos a ir? Ah, tenemos que ir a la casa de Belisario, Belizano. Tenemos que ir a lo de Alvarado, no, pasen por lo de Belizano y agarran, bueno, yo los acompaño. Y el nene de 10 años más o menos nos acompañó, apenas llegamos a la casa de Belisario, que era un tipo que siempre nos recibía muy bien. Ese día particularmente nos puso una cara de orto cuando nos vio, al Toto y a mí, y nos pareció raro, digo, qué raro, ¿viste? Cuando el nene se fue, Belisario nos dice, ¿con quién vinieron ustedes? Y bueno, no sé, el nene este que nos ayudó. No, a ese nene nadie le habla, dice. Él es el alma mula. Digo, ¿cómo que el alma mula? Sí, es el alma mula, porque él está maldito y en las noches de luna llena se convierte en mula y se come los sembradíos. Por eso nadie le habla, es un nene maldito, decía Belisario. Y ahí nos puso en un problema. El Toto en ese momento estaba estudiando para cura. Yo estaba trabajando ahí, dando una mano. Y nos miramos con el Toto. ¿Pero qué se dice en estos casos? ¿No? Porque qué cagada. Y uno no puede ni mandarse la porteñada diciendo, no, ¿qué dice? ¿Qué eso? Y tampoco dejarla pasar, porque pobre chico. Entonces opté por plantar la duda. Entonces digo, es Belisario, digo, pero ¿y si no es? ¿No? Vamos a poner que no es, que está equivocado usted. Y con ese nene nadie juega, nadie se le acerca. Es decir, es algo horrible, es una cosa espantosa, ¿no? Y no, dice, pero si lo dicen, eso, bueno, pero piensen capaz que no es, le decíamos nosotros, decir. Y lo único que se nos ocurrió, pero ese tipo de historias, de leyendas, están muy arraigadas en la gente, como la del pombero, por ejemplo, ¿no? El pombero dice que visita a las mujeres cuando están durmiendo y las embaraza, ¿no? El pombero siempre fue una gran excusa también para cuando una mujer
mujer no podía justificar el embarazo que tenía, no podía contar quién era el padre, vino el Pombero, decía, ¿no? Pero el Pombero también es un personaje sobre todo el sector de Misiones, algún misionero que hay por acá, el Pombero es una de las grandes leyendas argentinas. A ver, antes de ir al último bloque, tengo varios temas, les tiro un par de posibilidades, ¿no? Les tiro un par de posibilidades, bueno, todo lo que están comentando es terrible. Espíritus niños, dirían los religiosos, ¿no? Espíritus mulos, ¿no? En el campo hay unos cuantos, dicen, sí, sí. A ver, les tiro. Puede ser un Iron Maiden, puede ser Joan Osborne, puede ser hasta, miren lo que les digo, tengo Michael Jackson, algunas cosas que lo escuchamos, el Pomberito, ¿sí? Para pero bueno, acá están contando también. Hay tanto, no sé qué elegir, hasta Frank Sinatra tengo lo que se le ocurra, ¿no? Vamos a... ¿me aguantan un John Lennon? Un John Lennon, un cachito. Vamos a un grande que ya no está, ¿no? Esto sí que no me importaría que me visite, ¿no? Tendría mucho que preguntarle, mucho que preguntarle. People say I'm crazy, doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings. Claudia dice, Santa felicita, fascinante. Charlie dice, un gran recorrido de leyendas, ¿no? Vamos, post cuarentena. Sí, vamos a recorrer los lugares. Well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy, cleaning my life away. Well, they give me all kinds of advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. I really love to watch them roll. No longer riding on the merry-go-round. I just had to let it go. Keep asking questions, lost in confusion. Well, I tell them there's no problem, only solutions. They shake their heads and they look at me as if I've lost my mind. I told them there's no hurry, I'm just sitting here doing time. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. I really love to watch them roll. No longer riding on the merry-go-round. I just had to let it go. I just had to let it go. I just had to let it go. Qué genio Lennon, qué genio Lennon. Miren, algo impresionante que es bueno contarlo de este tema y del disco que hizo, Doble Fantasía. A Lennon lo asesinan en diciembre de 1980
la noche que termina de mezclar este disco, Doble Fantasía, un disco doble increíble, increíble, realmente increíble, impresionante disco. Y había estado varios años sin hacer música, porque dijo que quería criar a su hijo, a John Lennon, y le cocinaba, salía a pasear con él, no quería perderse a su hijo, ¿no? Y dice que un día se levantó a la mañana y dijo, es hora de volver. Y en una semana compuso un disco doble. Después de estar como 5 años sin hacer nada, sin casi tocar la guitarra, ni el piano, ni nada, dedicado a los quehaceres domésticos, de alguna manera, hace ese disco impresionante, Doble Fantasía. Entre esos está este tema, ¿no? Mirando las ruedas. Y el día que lo termina el disco, llega hasta el edificio Dakota, en Nueva York, donde vivía, lo esperaba Chapman en la puerta y lo asesina de 3 disparos, ¿no? Es increíble que justo el día que termina el disco de su vida, Lennon nos dejaría un gran músico, ¿no? El álbum salió después, sí, absolutamente, ¿no? Un Chapman creía que él era Lennon y no podía haber dos Lennon, por lo cual lo asesinó, ¿no? Una cosa realmente increíble, ¿no? Bloque final de los fantasmas del pasado, ¿no? Y a mí siempre me sedujo, de alguna manera, la existencia de los fantasmas, ¿no? No porque creyera, ¿no? Sino esa capacidad maravillosa, como querían hacer en algún momento los alquimistas, de desafiar a la propia muerte, ¿no? Con ese elixir de la vida eterna. Y uno quiere creer, ¿no?, que si existieran, su regreso es para intentar reparar cosas, para poner las cosas en su lugar. Pero, lamentablemente, los fantasmas no siempre son personajes incorpóreos o personajes fantásticos, como estuvimos hoy relatando. Hay algunos fantasmas que lo son en vida. Hay gente, lamentablemente, que uno los atraviesa sin que repare siquiera su existencia, ¿no? ¿Cuántos, por ejemplo, que vemos que viven en las calles y que pasamos de largo como si ellos fueran transparentes, como si no existieran? Para nosotros son fantasmas en vida. Y atrás hay una historia, una enorme historia, seguramente. Por eso, cuando algún fantasma del pasado, de alguna manera, viene a visitarme, yo enseguida me hago una pregunta, ¿no? ¿Qué cosa inconclusa dejé yo con esa persona para que regresara a mi vida? ¿Mm? ¿A qué fatal destino condené yo a ese personaje? Porque también es fácil siempre echarle la culpa a los demás. Los fantasmas del pasado vuelven por algo. Y ahí algo nosotros seguro tuvimos que ver, ¿no? Todos le tenemos miedo a los fantasmas. Pero hay un hechizo, un fatal y perfecto hechizo que puede con ellos. Y es el mismo hechizo que pudo con el fantasma de Canterville, ¿no? Enfrentarlos de alguna manera como en realidad lo que son, ¿no? Seres creados por nuestros propios errores, ¿no? Gracias por estar. No saben la de cosas que me quedaron, pero se hizo muy tarde.
Perdona lo de Facebook Live. Oh, tiene toda la historia que había. Gracias a todos por estar. Nos vamos con esta versión de Héroes, gran tema, hecho por The Wallflowers, ¿no? El hijo de Bob Dylan es el que canta. Bendita noche la de hoy. Y recuerden algo que siempre es importante. Sean felices. Es una orden. You will be queen. Nothing turn away. We can be heroes. Just want to. We can be heroes. Just want to. Gracias a Diana Baster, querida. Un placer tenerte en línea. Gracias, Claudia, Romina. Gracias por esas hermosas palabras. Charlie también, otro abrazo gigante. Sí, seré feliz, Violeta. Es mi orden también. And we kissed and felt nothing before. And shame was on the side. We can be there forever and ever. We can be heroes. Just want to. We can be heroes. We can be heroes. We can be heroes.